Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, con toda la energía y listos para un vídeo que, créanme, viene con chisme, drama y sorpresa. Hoy, 27 de agosto de 2025, la bomba explotó y, bueno, el título ya lo dice todo, la impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. Sí, amigos, amigas, fans y curiosos, hoy vamos a sumergirnos en el torbellino de noticias que ha sacudido el mundo del espectáculo, especialmente para los que, como yo, estamos enganchados a las series turcas y, por supuesto, a la vida personal de sus protagonistas. Y es que Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que nos hizo soñar con Love is in the air, la pareja que conquistó corazones en todo el mundo, la pareja que parecía indestructible, nos ha dado una noticia que honestamente nadie esperaba. Así que prepárense para el chisme, para el análisis, para las teorías, porque hoy vamos a desmenuzar esta noticia, a repasar todo lo que sabemos, a intentar entender qué pudo haber pasado, y por supuesto, a especular un poquito, ¿por qué no? Pero con respeto siempre. Y por supuesto quiero que ustedes, mi comunidad, sean parte de esta conversación. Así que ya saben, al final del vídeo quiero leer sus comentarios, sus opiniones, todo lo que se les ocurra. Pero antes de meternos de lleno en el drama, ¿ya están suscritos al canal? Suscríbanse ahora mismo. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque aquí, en este canal, siempre les traigo las últimas noticias, análisis profundos y mucho chisme de sus estrellas turcas favoritas. Suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse. Es gratis y me ayudan un montón. Y ahora sí, comencemos con el chisme. Bien, para ponerlos en contexto a los que quizás no estén tan al día. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de los actores turcos más populares y queridos del momento, se conocieron en el set de la exitosa serie Love is in the air, o Senkalkam en turco, que para quienes no la conozcan, es una comedia romántica que conquistó a millones de espectadores alrededor del mundo. La química entre ellos, como Serkan Bolat y Eda YLDZ, era innegable. Era palpable a través de la pantalla. Y para alegría de todos sus fans, esa magia traspasó la ficción. Comenzaron a salir en la vida real, y se convirtieron en una de las parejas más queridas y mediáticas del momento. Fotos en las redes sociales, paseos románticos, declaraciones de amor, parecía un cuento de hadas. Y todo el mundo, incluyendo yo, pensábamos que esta relación iba en serio. Pero, el mundo del espectáculo es impredecible. Rumores de crisis, distanciamiento, fotos que desaparecían de las redes sociales, poco a poco, se empezaron a notar algunas grietas. Y ahora, para sorpresa de todos, la noticia, Hande y Kerem ya no están juntos. ¡Boom! La noticia saltó a la luz a través de varios medios, tanto turcos como internacionales, quienes confirmaron la separación. La noticia corrió como la pólvora en las redes sociales, generando reacciones de todo tipo. Fans decepcionados, otros que ya se lo esperaban, algunos celebrando, un verdadero caos. Pero, ¿qué sabemos realmente? ¿Cuáles son los detalles? Aquí es donde el chisme se pone interesante porque, como siempre, hay mucha especulación y poca información oficial. Hasta el momento, ninguno de los dos ha hecho una declaración oficial, ni en sus redes sociales ni a través de comunicados. Lo cual, para ser honestos, no es de extrañar. Los famosos suelen ser muy discretos con su vida privada, y más aún en momentos así. Es comprensible que quieran preservar su intimidad. Sin embargo, la prensa turca, siempre atenta a los movimientos de sus estrellas, ha empezado a lanzar algunas teorías y rumores. Algunos medios especulan con que la ruptura se debió a diferencias irreconciliables, a agendas incompatibles, o incluso, a la presión mediática a la que estaban sometidos. Otros sugieren que podría haber terceras personas involucradas, aunque, por el momento, no hay ninguna prueba que lo confirme. Y seamos sinceros, en el mundo del entretenimiento, los rumores de infidelidades son pan de cada día, ¿verdad? Aunque claro, hasta que no haya pruebas, todo se queda en especulaciones. Lo que sí es cierto es que las redes sociales se han convertido en un hervidero de teorías y especulaciones. Los fans divididos han empezado a analizar cada foto, cada comentario, cada like, en busca de pistas. Algunos incluso han desempolvado antiguas entrevistas y publicaciones para intentar entender qué pudo haber pasado.
Han surgido grupos de debate en Instagram, TikTok y Twitter, donde se analizan cada detalle, se comparan fechas y se intenta reconstruir la cronología de la relación. ¿Cuándo fue la última vez que se les vio juntos? ¿Qué tipo de mensaje dejaron de enviarse? ¿Qué cambios en sus estilos de vida podrían haber afectado su relación? Un verdadero festival de detectives virtuales. Y por supuesto, las redes sociales también. Se han llenado de mensajes de apoyo, tanto para Ande como para Kerem. Muchos fans les están enviando mensajes de cariño y deseándoles lo mejor, independientemente de los motivos de la ruptura. Y eso, creo yo, es lo más importante, el respeto y el apoyo en un momento difícil. Y es que al final del día, detrás de cada estrella, hay una persona que está pasando por un momento delicado, y necesita saber que no está sola. Ahora, vamos a analizar un poquito la situación, desde mi punto de vista claro. Yo creo que en el fondo, todos sabíamos que las relaciones entre famosos son complicadas. La fama, la presión, los rodajes, las giras, las agendas apretadas, todo eso puede afectar a una relación. Y además recordemos que Ande y Kerem son jóvenes, y están en un momento crucial de sus carreras. Ambos tienen proyectos muy importantes y eso inevitablemente les consume tiempo y energía. Imaginen el ritmo de vida que llevan, madrugadas, largas horas de trabajo en el set, viajes constantes, entrevistas, eventos. Es una agenda infernal. Y además tienen que lidiar con la presión de los fans, de la prensa, de las productoras. Es un desgaste constante tanto físico como emocional. Y en medio de todo eso, ¿cómo se supone que se mantienen una relación sana y estable? Es prácticamente un milagro. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que la vida de los famosos es muy diferente a la de las personas normales. Están constantemente expuestos a la mirada pública, y eso puede generar mucha tensión. Cualquier movimiento, cualquier gesto, cualquier foto, es analizada y comentada por millones de personas. Y eso, a la larga, puede ser agotador. ¿Se imaginan tener que pensar 2 veces antes de tomarse de la mano en público? ¿O tener que soportar comentarios malintencionados sobre cada uno de sus movimientos? Es un nivel de estrés que pocos pueden soportar. Y claro, también está la cuestión de la privacidad. Los famosos tienen muy poca, y eso puede ser asfixiante. Necesitan espacios para ellos, para desconectar, para ser ellos mismos, sin sentirse constantemente vigilados. Y a veces esa falta de privacidad puede ser un factor determinante en la ruptura de una relación. Pero a pesar de todo, yo creo que lo más importante es el respeto. Respeto por su privacidad, respeto por sus decisiones y respeto por el cariño que se tuvieron. Porque al final, lo que importa es que hayan sido felices mientras duró. Y aunque la relación haya terminado, eso no significa que no hayan sido importantes el uno para el otro. Y, ¿saben qué? Aunque nos duela, aunque nos decepcione, debemos recordar que ellos son personas, con sentimientos, con vidas propias, y que tienen derecho a tomar las decisiones que consideren mejores para su felicidad. En fin, la verdad es que a día de hoy, la información oficial es escasa. No sabemos con certeza qué pasó ni cuáles fueron los motivos de la ruptura. Pero lo que sí sabemos es que esta noticia ha generado un gran revuelo en el mundo del espectáculo, y que seguirá dando mucho que hablar en los próximos días. Los medios seguirán investigando, los fans seguirán especulando, y las redes sociales seguirán ardiendo. Es el ciclo natural de la farándula. Y ahora, la pregunta del millón, ¿qué va a pasar con sus carreras? ¿Cómo les afectará esta ruptura? ¿Seguirán trabajando juntos? ¿Quién será la siguiente pareja de Ande? ¿Y de Kerem? El futuro es incierto. Pero estoy segura de que ambos seguirán cosechando éxitos en sus carreras, y que tarde o temprano encontrarán la felicidad. En cuanto a sus carreras, creo que ambos son lo suficientemente talentosos y profesionales como para que esta situación no los afecte demasiado. Ande ha demostrado ser una actriz versátil y con mucho potencial, y estoy segura de que le lloverán ofertas de trabajo. Kerem, por su parte, también tiene una gran trayectoria y un público fiel que lo apoya. Quizás incluso esta ruptura pueda impulsarlos a enfocarse aún más en sus carreras, a demostrar de qué están hechos, y a sorprender al mundo con nuevos proyectos. En cuanto a la posibilidad de que vuelvan a trabajar juntos, bueno, todo es posible en el mundo del espectáculo. Aunque a veces las rupturas dificultan las relaciones laborales.
Quizás necesiten un tiempo de distancia antes de volver a coincidir en un set. Pero si la química entre ellos era tan fuerte como la que vimos en Love is in the Air, no descarto que en un futuro puedan volver a trabajar juntos, quizás en un proyecto diferente donde puedan demostrar su profesionalismo y su madurez. Y por supuesto, la pregunta que todos nos hacemos, ¿quién será la siguiente pareja de Andy y de Kerem? Las especulaciones ya han comenzado. Se rumorea con nombres de actores y actrices con los que han compartido proyectos o con los que han sido vistos en eventos. Pero como siempre todo se queda en rumores hasta que haya confirmación oficial. Y, ¿quién sabe? Quizás ambos decidan tomarse un tiempo para ellos. Para sanar, para reflexionar, antes de volver a embarcarse en una nueva relación. Pero, mientras tanto, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues seguir informados, seguir pendientes de las noticias, y sobre todo, seguir apoyando a Andy y a Kerem en sus próximos proyectos. Y por supuesto, seguir comentando y debatiendo en las redes sociales. Porque eso es lo que nos gusta. El chisme, la especulación, el análisis. Y por qué no, también podemos aprovechar esta situación para reflexionar sobre las relaciones en general, sobre la presión que la fama ejerce sobre ellas, y sobre la importancia de respetar las decisiones de los demás. Y ahora, amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido, y que hayan disfrutado del chisme tanto como yo. En resumen, hoy hemos hablado de la impactante noticia de la ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos analizado los rumores, las especulaciones, y hemos intentado entender qué pudo haber pasado. Hemos repasado sus carreras, su historia de amor, y las reacciones del público ante esta noticia. Y sobre todo hemos intentado mantener el respeto y la objetividad, porque al final, se trata de dos personas a las que admiramos y queremos. Así que muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado. Recuerden dejar sus comentarios aquí abajo, cuéntenme qué piensan ustedes, qué teorías tienen, qué les parece esta noticia. Quiero leerlos a todos. ¿Creen que hay posibilidad de reconciliación? ¿Quién creen que fue el culpable? ¿Qué proyectos esperan que hagan en el futuro? Cuéntenme todo. Estoy ansiosa por leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y por supuesto, no se olviden de darle like al vídeo, de compartirlo con sus amigos y amigas, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para mí. Y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Porque aquí en este canal, siempre les traigo lo mejor del mundo de las series turcas y del espectáculo. Siempre estoy al tanto de las últimas noticias y tendencias, y me encanta compartirlo con ustedes. Así que no se pierdan nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Chao, chao. Y recuerden, mis amores, la vida es un drama, pero siempre podemos encontrar algo de humor en ella. Hasta la próxima. Besos.